Sí, el siguiente punto trata sobre el límite en cuanto a horas. O sea, esto es un tema que yo cuando lo digo, la gente se lleva las manos a la cabeza, algunos se sorprenden, otros no se lo creen, piensan que me lo estoy inventando, no sé. Otros se lo creen y lo intentan, lo exploran, algunos lo consiguen, otros no, que es el tema de poder estudiar 12 horas, ¿vale? O sea, digamos, alcanzar unas cotas de estudio de, pues eso, de las 11, 12 horas o incluso más. Puntualizo un par de cosas antes, ¿vale? Primero que esto es algo que se puede hacer si se puede hacer, ¿vale? Dirás, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si no tienes tiempo, o sea, que solamente es factible para personas cuyas circunstancias lo posibiliten. Véase, alguien que no tenga que hacer prácticamente nada en su casa o que tenga que hacer una labor de mantenimiento mínima, que no tenga personas a su cargo, que no trabaje, etcétera. A poco que trabajes, a poco que tengas alguna cuestión así, ya no va a ser posible. Estoy regulando un poco el aire porque me está dando en toda la garganta y no mola. Es decir, puntualización número 1. O sea, no es que yo sea He-Man, ¿vale? O sea, que es que yo pude porque podía, porque tenía unas circunstancias que no me lo impedían, ¿vale? Eso por ahí. Luego, cuando yo hablo de que estudiaba 12 horas, la gente, uno de los comentarios que muchas veces recibo es: ya, pero perderías el tiempo, no serían productivas. Sí que eran productivas. O sea, no estaba perdiendo el tiempo, si no, no estaría. Evidentemente, el rendimiento decrecía, no era lo mismo la hora cuarta que la hora duodécima, ¿vale? Estaba mucho más quemado, pero vamos, funcionaba. O sea, yo estaba estudiando, ¿vale? O sea que no es verdad que no, es que a partir de las 8 horas no, ni de coña. O sea, se puede estudiar y no te pasa nada. Puntualización tercera, que esto se puede hacer durante un tiempo, no se puede hacer ad eternum, y yo nunca en la vida lo recomendaré para un proceso que vaya a alargarse un año, jamás. Esto no es una cosa que yo considere que, siendo factible, ¿vale?, cumpliendo con la puntualización número 1, que se deba hacer porque sí todo el mundo, ¿vale? Es decir, yo lo hice porque yo veía que tenía el examen encima, porque partía de cero. Si yo me hubiera tenido que planificar a un año y pico vista, no me habría metido esa presión, ¿de acuerdo? O sea que eso también lo dejo, y no porque yo qué sé, piensa que no se puede hacer, sino porque pienso que en ese caso habría sido contraproducente, en todos los sentidos, tanto en cuanto a la oposición como en cuanto a mi vida, porque eso supone obviamente que prácticamente no haces otra cosa. Así que eso también lo quiero dejar claro, que si estás empezando y tienes el examen, por ejemplo, ahora mismo, ¿no?, que estoy grabando esto, ya digo, en verano del 24, el examen va a ser en diciembre seguramente. Si empiezas en septiembre, octubre, noviembre, a un mes del examen, por ejemplo, no tiene sentido que estudie 12 horas. No vas a llegar ni de coña, o no te has inscrito o lo que sea, no tiene ningún sentido. Porque vas a tener margen y porque a la larga no vas a poder sostenerlo sin quemarte y sin sacrificar demasiado de tu vida personal. Y no merece la pena. Ahí no tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, eso. Ahora, hechas estas puntualizaciones, paso a explicar cómo me lo montaba yo. Y yo creo que incluso si te parecía, no sé, imposible o lo que sea, si entiendes las cosas que voy a explicar, cómo se utilizan y tal,
te vas a dar cuenta de que no es tan inviable, ¿vale? Porque es una cuestión que es una cuestión de práctica, es una cuestión de práctica y tiene sus lógicas, ¿vale? O sea, no es una cosa que se haga... Yo evidentemente no pasé a estudiar 12 horas todos los días de entrada. Yo empecé, pues a las 4 o 5 horas estaba ya que me moría. Aparte, también es verdad que no es lo mismo estudiar un tema de cero en la primera vuelta que estudiar en un tema cuando estás en la vuelta cuarta, que vas súper rodado, que empiezas a hacer test, que haces exámenes, es más dinámico. También, por contra, en la primera vuelta estás mucho más fresco, estás mucho menos quemado. O sea, que todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, voy a contar, ya digo, los rudimentos, los fundamentos sobre los cuales yo forjé, digamos, esta rutina. Cuando digo forjé, casi literal, porque fue algo a fuego, o sea, de los fuegos de la forja del infierno mismo, porque tampoco es que fuera algo que lo pasara súper guay, ¿vale? O sea, que yo sufrí, que supuso un sacrificio enorme. Yo me metía, estaba muy motivado, pero bueno, a ratos lo pasé mal. Y ahora que digo la palabra motivado, pues empiezo por eso mismo, el tema de la motivación, ¿vale? O sea, factor primordial, en el cual confluyen todos. Yo estaba hiper motivado, yo sentía que era mi momento, que me lo iba a sacar, que estaba por una serie de cosas y fomentado de una serie de autodiálogos y de historias que comento ahora. Yo estaba muy motivado, quería hacerlo, y eso es súper importante. O sea, sentir que lo haces con ganas, con ahínco, eso es la base. Eso es la base. ¿Cómo se consigue eso? Pues sumándole muchos detallitos. Detallitos como, por ejemplo, el hecho de tener un mínimo, pero al mismo tiempo blindado, límite o nivel de autocuidados. Autocuidados en cuanto a sueño, alimentación y ejercicio. Es un poco la tríada mágica y de sentido común, por otro lado, para no acabar implosionando. Porque si tú comes bien, te mueves, haces ejercicio y duermes, pues tu cabeza mínimamente se va a manejar. Si a esto le sumas otro detalle importantísimo, aunque más sutil, meditación, pues todo es un poco, se amalgama mucho mejor, ¿vale? La meditación es algo en lo que le puedes dedicar, yo qué sé, 5 o 10 minutos al día, si es que no más, no hace falta más. Y es algo que te va a ayudar con todo, te va a ayudar con el descanso, sobre todo con el descanso y con el estudio. Y luego, con otra cosa que también me parece súper importante y que está vinculada con otra que luego comentaré, que es el tema del autodiálogo. ¿Autodiálogo con respecto a qué? Con respecto a escucharse uno mismo. O sea, cuando tú estás en la oposición, cuando estás estudiando tema tras tema, necesitas estar un poco pendiente de ti mismo, de ti misma, de sentir cómo estás, si estás muy cansado, si estás menos, si estás más fuerte, si no, para ir encomendándote dentro del margen de lo que puedes, ¿vale? Por ejemplo, si estás siguiendo un sistema de vueltas en el cual tienes que ir, puedes elegir un poco los temas en cada bloque, que es lo que nosotros recomendamos, por cierto. Si estás siguiendo ese sistema, tienes cierto margen de elección y puedes estar, si estás muy cansado, pues dice, venga, ahora que estoy cansado me voy a hacer un tema pequeño, y a su vez estar llegando, por así decirlo, a acuerdos contigo mismo, contigo misma, para decirte, venga, me voy a regalar un tema pequeño, un tema entre comillas facilito, que no me lleve mucho, pero luego me comprometo a hacer un tema gordo para tomar aliento, o digamos, voy a terminar esto, no puedo más, estoy muy cansado, estoy muy saturado, me voy a ir a correr, o estoy cansado, ¿sabes? Esa autopercepción,
escucharse a uno mismo de cómo está y actuar en consecuencia. Es que lo de autodiálogo suena un poco de locos, ¿no? Pero es simplemente tomar conciencia en qué punto está uno y llegar como a pequeños acuerdos con uno mismo, decir, venga, voy a finiquitar este tema para luego hacer tal cosa, o voy a pensar en, me voy a proyectar a futuro y digo, venga, termino estos temas que me quedan para terminar la vuelta y luego hago tal cosa, y poniéndose como pequeñas zanahorias, por así decirlo, en la vista. Para todo eso se basa en el autodiálogo, en el ser consciente, la toma de conciencia de cómo estamos y tratarnos bien. También eso es importante. Haces un examen, te sale mal, ostras, pues no te fustigues, sé práctico, no te hagas mal, lo analizas fríamente, qué ha pasado, qué está pasando, tal, y seguir. Esa es otra cosa también importante, digamos, estar de tu lado en la oposición, o sea, no ser tu enemigo, sino ser tu propio aliado, porque muchas veces nos autosaboteamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, lo que yo comentaba, ¿no? De cuando yo empecé y me veía al principio en esa clase con todo el mundo ya sabiendo de qué hablaban y todos súper ubicados. Claro, ahí la rumiación es, esta gente se lo va a sacar, son mejores que yo voy a suspender porque míralos a ellos y mírame a mí y tal y cual. Ese tipo de cosas, y dale con la motivación, la meditación ayuda mucho, porque eres como más consciente de lo que te está pasando dentro, y en general ayuda muchísimo. Y por supuesto la estabilidad anímica es súper importante. Yo sobre esto, hablando de cuestiones anímicas, psicología y tal, yo no llegué a hacerlo, pero me he encontrado con que bastantes alumnos, no llegué a hacerlo, quizá lo habría hecho si se me hubiera demorado el proceso, pero bastantes alumnos han ido al psicólogo, están yendo al psicólogo, un poco por ayudarles por tener un momento de poder hablar con alguien, de desahogo, y de poner orden en sus mentes, y por lo visto pues es algo que hablan todos ellos bastante bien, que les ha ayudado mucho. Así que bueno, eso quizá como consejo, aunque se sale un poco de lo que yo estoy diciendo, porque me gusta aconsejar cosas que he hecho, esto nunca lo llegué a hacer, pues puede estar bien. Pero bueno, el tema de la autoescucha, motivación, y luego el ciclo, lo que decía, el compendio de descanso, alimentación y ejercicio. La alimentación es básica, ¿no? Sobre todo un poco de orden también, pero el ejercicio y el descanso entran en un ciclo, como se diga, virtuoso, que es fantástico, porque el ejercicio te ayuda a liberar tensiones, te ayuda luego a estar físicamente cansado, porque si no te mueves físicamente, si no sudas, hablando en plata, a lo mejor es que no estás cansado y estás mentalmente hecho un guiñapo, pero luego físicamente está el cuerpo demasiado activado y no te puedes dormir, y si no puedes dormir es lo peor que hay. En ese sentido, yo lo digo muchas veces, yo por ejemplo me podía sentir culpable por no estudiar, por cualquier cosa, ¿sabes? Pero si era por dormir, jamás. O sea, si yo estaba estudiando y a la hora que fuese a mí me entraba un poco de sueño, yo, vamos, es que lo hacía con gusto. Me tumbaba, me dormía, lo que el cuerpo me pidiese. Porque yo sabía que cuando me despertase, al cabo de media hora, una hora o lo que fuera, sobre esto lo que recomiendan los expertos es que duermas, pues que las siestas sean cortas, pero yo si me dormía 2 horas y pico, por decirlo así, exagerando, que generalmente no, generalmente dormía pues eso, media hora o una cosa así, siestas, para romper un poco la cosa, pero yo sabía que, aunque me levantara más espeso, luego, en cuanto me recompusiera, mi tiempo de estudio iba a ser infinitamente más eficiente. También porque había probado a forzar la máquina.
alguna que otra vez había dormido mal, y de esto que te levantas y dices, ostras, no debería ponerme a estudiar, estoy todavía estoy muy cansado, forzaba, y eran días horribles, o sea, eran días de no rendir, días de estar súper, o sea, pasarlo mal, pasarlo muy mal. Y claro, eso no sale a cuenta nunca. Así que ese tema también es súper importante. Y luego otra cosa, aunque implícitamente ya le he estado diciendo, que una palabra que es clave para poder llegar a hacer eso, que es la alternancia. La alternancia en todos los sentidos. Alternancia, por ejemplo, de temas, alternancia de tareas, y alternancia de romperte, por ejemplo, a ver, yo nunca podía estar estudiando temario, por así decirlo, más de 4 horas y pico, 5 seguidas. Entonces dirá, entonces ¿cómo llegabas a tal? Pues porque se puede romper. O sea, ¿romper cómo? Pues lo que decía antes, si estoy muy quemado, imagínate, una situación X, ¿no? Cojo un tema duro y estoy con el tema de la 39-2015 y me he puesto después de comer y digo, Dios mío, se me está haciendo cuesta arriba, tal, me voy a correr, ya respiro un poco y luego sigo y lo intento rematar, por decir algo. Alternancia, ¿de qué manera también? Pues termino un tema y me hago un test o me hago un simulacro. Tienes más margen para alternar conforme avanzas en la oposición, porque los temas cada vez los despachas en menos tiempo, con lo cual tienen más posibilidades de introducir otras cosas, y también vas a hacer más test. Tu tiempo proporcionalmente, con respecto a la primera vuelta, en la que en teoría apenas tienes que hacer test, bueno, en teoría no, en la práctica, no te aconsejo que hagas apenas test en la primera vuelta, más allá de los test de temas, si acaso, pero luego tienes que ir haciendo más. Y por ejemplo, en gestión tienes que ir introduciendo supuestos prácticos. Al ser labores tan distintas, digamos que te desaturas, si se puede decir así. Te haces un poco de reseteo, como si fuera un músculo. O sea, si estás haciendo un ejercicio concreto con un músculo y pasas a hacer otro, pasas de brazos a piernas, pues luego al volver a brazos, pues te van a responder más que si hubieras estado de seguido. Y aquí surge otra recomendación, y esto, a ver, yo en las cosas que soy categórico, en otras no, porque en este sentido yo me he encontrado personas a las que les ha ido muy bien, incluso alumnos nuestros que no me han hecho caso en esto, que es con respecto al tema de seguir el orden de los temas por bloques o ir alternando. Yo aconsejo, de hecho nosotros ponemos una hoja de ruta en el vídeo del sistema. El sistema es perfectamente adaptable a si quieres ir en orden, o si quieres ir bloque a bloque, o si quieres seguir nuestra hoja de ruta de orden de los temas, porque al fin y al cabo el sistema de vuelta se puede dar igual. Pero yo no aconsejo para nada estudiarse los temas en el orden de la convocatoria de manera cerrada, rigurosa, inmisericorde, porque entonces no puedes hacer lo que yo creo que es lo mejor, que es tener el margen de poder alternar. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que si tú, por ejemplo, estás estudiando, empiezas a hacerlo como yo digo que no hay que hacerlo, ¿no? De estar estudiando los temas siguiendo el orden del programa, sea la oposición que sea, tú no vas a tener margen de maniobra a la hora de decir, bueno, me voy a intercalar un tema pequeño, porque vas a estudiar lo que te toque, te convenga, te apetezca o no. Y el te apetece también es importante. Es decir, tú imagínate que llevas, yo qué sé, 4 o 5 temas sin ver personal. Es mucho más posible, mucho más factible que en ese punto te apetezca más, porque hace tiempo que no lo tocas, estudiarte un tema de personal. Diga, bueno, me apetece más. Ese autoescucha es importante. ¿Qué pasa? Si tú vas por el orden que te vienen en el programa, pues cuando estás con el bloque 1, estás con el bloque 1.
te apetezca más o menos. Y además estás gastando todos los temas, por así decirlo, menores, y luego cuando llegues al tema, al bloque 3, hablo del bloque 3 de administrativo del Estado, en gestión serial 4, si estás estudiando los temas de derecho administrativo, cuando te estudies el tema de el acto administrativo y digas, uy, estoy un poco saturado de derecho administrativo, pues te aguantas porque luego te viene el tema de la 39 y la 40/2015, que es más derecho administrativo, y si estabas cansado te aguantas todavía más porque luego te viene contratos. No puedes decir, me voy a intercalar el tema de las Cortes Generales, que es un tema que no tiene nada que ver, para refrescarme un poco mentalmente. Eso es importante. Si yo me hubiera tenido que estudiar los temas en ese orden, habría acabado saturadísimo. Pero teniendo ese margen, pues no. Porque digo, venga, eso me permite también, por ejemplo, si me queda un hueco estoy terminando de estudiar, yo por ejemplo me quedaba hasta muy tarde, ¿no?, estudiando, y sabía que después de cenar pues podía a lo mejor meterle, ponte, un par de horas, y sabía que, porque ya había dado vueltas, tenía el registro, y de los temas que podía elegir en la planificación, podía estudiar, ponte, el tema del Poder Judicial, y yo sabía que ese tema en 2 horas, en la última vuelta, me lo había quitado, o me lo había quitado en 3, pues ahora en 2 horas y pico me lo puedo quitar. Y es mucho más eficiente, y hay veces que con ese tipo de decisiones te permite, pues venga, pues me quedo hasta que lo termine, y al final le ganas pues media horita más o 1 hora más, porque ya estás con eso. ¿Me explico? Y si luego encima le metes otra triquiñuela o tip, que es el pequeño autoengaño de decir, venga, me estudio el tema y acabo, pero luego cuando estudias el tema, venga, voy a hacer un test antes de acabar, ¿sabes? Te sorprendes a ti mismo, te regalas un test, pues lo haces y luego, ostras, he fallado en esta y en esta, pues te acabas quedando pues media horita más, y a lo tonto a lo mejor con la coña te has quedado, yo qué sé, 2 horas y pico más de lo que a priori se habría quedado alguien que comete lo que desde mi punto de vista es un error, de decir, a las tal hora cierro. Es verdad que eso no es un error si te planificas a futuro, porque estoy diciendo esta estrategia o esta dinámica de estudiar apuntando o sin límite, estudiando sus 12 horas o las que sean, es si estamos en plan modo barbarie, ¿vale? A futuro sí que está bien limitarse. O sea, digamos, si estás con una planificación o si estás preparando gestión, ponte a 1 año y pico vista, es otra cosa. Recuerdo la puntualización, creo que fue tercera que hice, ¿vale? En esta dinámica, en esta mentalidad, el truco está en sacar horas como se pueda. Y en ese sacar horas, pues no te limites. Por eso la persona que si hubiera dicho, no, yo es que a tal hora tengo que terminar, pues ya cierra. En cambio, el que no tiene eso, pues eso. Así que, y al contrario, también el ponerse horas preestablecidas es un error, porque tú imagínate, no, yo empiezo a las 9. ¿Qué pasa si un día te levantas como una rosa a las 7? Pues que ya te vas a quedar zascandileando y vas a perder el tiempo. En cambio, si te pones... Mi idea es levantarme y ponerme cuanto antes. Pues ya está, no pierdes el tiempo. En este sentido, otra cosa que para mí fue crucial para poder manejarme con ese ritmo era el tema del registro del tiempo. Ya he hablado antes, cuando hablé del sistema, del registro de tiempo, de los temas y todo eso. Nosotros recomendamos siempre llevar en paralelo un registro del tiempo de trabajo efectivo en la oposición en general diario. Esto es importante porque si lo haces, te vas a encontrar con que a lo mejor tú empiezas a duras penas estudiando 6 horas, pero de pronto una semana te demuestras a ti mismo, o un día, porque empiezas a hacer alguna de estas cosas que estoy comentando, te demuestras a ti mismo que has estudiado 9 o 10 horas y no te has quedado calvo y no te ha pasado nada. Y dices, ostras, que es que esto es posible. Claro, no tienes que partir de, no, es que no puedo rebasar 8 horas porque tengo 1 hora de entrada y 1 hora de cierre, ¿vale? Pero te vas a acabar encontrando con eso.
Entonces, te digo yo que si has llevado un registro en el cual tú estás viendo, estás reafirmando tu compromiso con la oposición negro sobre blanco, con un horario paulatinamente creciente, te digo yo que no vas a bajar. Porque si te pasas 2 semanas estudiando, demostrándote a ti mismo, a ti misma, que eres capaz de hacerlo, y además notas que avanzas, pues no vas a bajar, porque no te vas a, digamos, traicionar a ti mismo. Sobre esto, un par de detalles más o de ideas que a mí me servían, por así decirlo, pensamientos, llámalo como quieras. Yo, a la hora de manejarme en el día a día, yo me alimentaba de varias maneras, ¿no? Esa motivación que hablaba antes o esa constancia, me alimentaba de distintas maneras, y varias de ellas eran, pues yo qué sé, razonamientos concretos, visualizaciones concretas, ideas, historias concretas. Una de ellas era el pensar, el imaginarme que, claro, tú al final, esto es una competencia. Tú estás, y me imaginaba que estaba como, yo qué sé, como en una lonja, como en una nave industrial, donde estábamos todas las personas que íbamos al proceso, en el día a día, que empiezan y cómo se iba sucediendo su día a día, el día a día de mis competidores. ¿Qué pasaba? Para empezar, la mayoría se sientan y al cabo de los 15 minutos están mirando el móvil, o ya se han levantado, o les ha surgido no sé qué historia, o el amigo, la amiga, el novio, la novia, o lo que sea, o el internet, tal. Esos fuera, un 15-20%. Y no es una exageración, o sea, hay mucha gente, esto lo vi más a posteriori, esto me lo decía Carlos, mi mentor, que me decía, la gente no estudia. Él exageraba un poco, ¿no? La gente estudia, pero te puedo asegurar que gente que sea capaz, porque esto lo tengo más que comprobado yo luego a posteriori en mi labor, digamos, como preparador, gente que simplemente pueda hacerlo. Estudiar esa franja de horas son muy pocos, y de partida la mayoría es que se distrae muchísimo, porque vivimos en un mundo en el que son todo distracciones, todo es rápido, superficial, todo es atención rápida, la capacidad de concentración está muy mermada de la gente. Con lo cual, yo tenía claro que un cúmulo no menor de gente, nada más sentarse, se levantaba. Vale, eso fuera. Luego, al cabo de 2 horas, otro 20 o 30% fuera, porque sus ciclos de estudio diario era de 2 horas. Y a partir de aquí iba cayendo estrepitosamente. Al final, básicamente, yo me quedaba solo en esa lonja, en esa esfera extraña de mi imaginación, con 3 o 4 colgados que había por ahí, y decía, bueno, si yo me mantengo aquí día tras día, por narices me lo voy a sacar, porque estoy dedicándole más tiempo que los demás, y además de tiempo que yo notaba que era eficiente, que no, insisto, que no era el tiempo súper fresco y de estar, estoy con la mente hiper clara, pero que se podía, ¿vale? Otra cosa con la que yo me alimentaba en ese transcurrir de las horas interminables y de las soledades era la visualización. O sea, la visualización literal. Cuando me venía la fatiga, a ver, primero, por un lado, reforzaba un poco la conciencia de, estás con 29 años, 30 años, yo no me acuerdo si tenía 20 o 39, en casa de tus padres, no tienes nada, tienes que salir de aquí, esto tiene que cambiar sí o sí. Y luego visualizaba cosas, o sea, yo por ejemplo me hacía mucha ilusión, pues qué sé yo, verme en Madrid con estabilidad para poder hacer cosas, poder moverme, cosas como tener un coche, viajar, hacer las cosas que me contaba Carlos que hacía, tener compañeros de trabajo, pero yo me visualizaba, o sea, yo me veía a mí mismo paseando por Madrid, yendo a un trabajo, teniendo una vida autónoma y con proyección y con opciones, digna y rica.
pero con cosas, es que lo digo así, parece un poco teórico, o sea, un poco abstracto. Yo, por ejemplo, decía que a mí parece una tontería, pero me ilusionaba la idea de tener un coche, porque yo me recordaba a mí mismo cuando era pequeño, viajando con mis padres y haciendo paradas, porque nosotros viajábamos, mi padre es de Burgos, ¿no? Y hacíamos muchos viajes, Burgos-Sevilla y tal. Y me visualizaba a mí mismo, pues quizá teniendo una familia y haciendo paradas en sitios con mi familia, yendo de viaje. Cosas así, ¿sabes? O sea, chorradas, o que para otros pueden ser chorradas, pero que a mí me ponían en un plano mental de lo consigo. Y no quiero ponerme en plan New Age, en plan con historias raras o con misticismos, pero ese tipo de cosas, luego, cuando dices, voy a parar, no coño, no paras. le das caña. Así que, vale, ahora se me está abriendo un pilotito que le tengo que meter el líquido de AdBlue. Bueno, las cosas malas de que se cumplan los sueños es esto, que luego tienes que estar gastándote el dinero en chuminadas como meterle el líquido AdBlue al coche. Pero bueno, que eso son precios que uno paga gustosísimo. Más cosas que en el ámbito, o sea, en ese trance del estudio espartano, a mí me ayudaba. Tema de la motivación, alternancia de tareas. Bueno, yo creo que básicamente eran esas cosas. De todas maneras, sobre esto tengo un vídeo en el canal. Si buscas en el canal de Simplifica tus Opos, un vídeo en el que explico cómo llegué a estudiar 12 horas y sacar la oposición, una cosa así a la primera, porque es mi testimonio de cómo lo hice. En ese vídeo lo explico con más detalle y ahondo en estas cosas y en quizá alguna otra que se me haya podido quedar en el tintero. Así que si quieres más detalle, pues puedes verlo. Si, ya te digo, si lo buscas, lo encontrarás. Así que bueno, espero que te sirva y que te motive y que, a ver, que sepas que si se puede, si no tienes impedimentos, es posible, no siempre es recomendable, lo he dejado claro, ¿vale? Pero es posible estudiar un ritmo de 12 horas perfectamente. Y otra cosa, que yo lo hice con un contenido que era mucho menos eficiente, considero honestamente, que el que nosotros ofrecemos, y mucho menos dinámico, y que fue mucho más duro. Si yo hubiera tenido un contenido como el que tenemos ahora, con vídeos de todo, de test de todos los temas, en el que no tuviera que estar quebrándome la cabeza haciendo esquemas y sufriendo como un condenado, yo creo que lo habría hecho con más comodidad y con menos sudores y menos rechinares de dientes. Así que bueno, se puede. Y si estás en eso, aunque se pueda, te acompaño en el sentimiento y te animo, porque aunque es posible, el padecimiento no te lo quita nadie. Ahora, no pierdas de vista que se puede y que tienes que verlo como algo ilusionante, como algo que es un motivo de ilusión, porque cada hora suma. Y eso es una cosa que yo también, a pesar de que el contenido no era eficiente, yo veía que se podía y yo veía que me estaba acercando día a día. Así que eso también es fundamental.